Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este día de hoy, bueno, le vamos a hacer un podcast. Mi nombre es Miguel Petit y bueno, este podcast mayormente va para una actividad de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con la UBA, para la materia de la profesora Raixi Díaz, Introducción a los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Qué hablaremos hoy en día? Mayormente sobre la historia del inicio de los medios de comunicación. Cuando nos vamos al inicio de los medios de comunicación, lo primero que se nos viene a la mente es el lenguaje. ¿Por qué digo que el lenguaje? Porque obviamente antes de poder escribir, antes de poder hacer todo, mayormente era el lenguaje. Y los cavernícolas mayormente utilizaban gran gestos. No sé, bataqueaban algo, rompían algo, pero poco a poco uno fue desarrollando la habilidad de hablar. Y al hablar, pues tenemos el lenguaje. El lenguaje dicen o suponen que fue hace más o menos 50.000 años, o por lo menos mucho tiempo antes de Cristo. Imagínense, ahí se los estoy diciendo todo. De allí pasamos, bueno, más que todo a lo que es la escritura. La escritura dicen que probablemente cayó entre el periodo 3150 y los 3050 antes de Cristo. De hecho, al día de hoy, China es uno de los pocos países que en sí no tiene una escritura, porque si ven, ellos escriben de forma lineal. Pero bueno, cada quien por primera vez, de hecho, dicen que la primera escritura apareció en los huesos oculares de la civilización Shang, que se encuentra en Anyang, es decir, al norte de China. Claro, estos datos son de casi 1250 años antes de Cristo, o sea, imagínense el tiempo de lo que les estoy diciendo. La imprenta, imagínense, la imprenta, el tema que estamos viendo ahorita, la imprenta. La imprenta mayormente se creó, ¿verdad? En el año 1440. Esta innovación, por así decirlo, le pertenece al alemán Johann Gutenberg, que fue quien la creó. Mayormente, estos son impresiones que salen sobre el papel de arroz. Sin embargo, bueno, ahorita para que necesitemos imprentas, si tenemos lo que son las fotografías, imágenes, etc. Otro medio de comunicación que podríamos hablar también podría venir siendo el periódico. El periódico. El periódico es aquel famoso objeto, ¿verdad? O lugar que tenemos físicamente que utilizamos para reunir información. Mayormente lo podríamos ver en películas cuando pasaba el cartero o cuando pasaba un joven en una bicicleta que lanzaba el periódico a las puertas de las casas. Eso es lo que vendría siendo un periódico. Quien inventó esto fue Nuremberg Zeitung y se publicó en Alemania en 1457. Sin embargo, hay investigaciones que dicen que pudo haber sido 2 años antes, en 1455. Lo mismo en Alemania, Europa. Ahora, ya sabiendo todo esto, podemos empezar con lo que es la fotografía y el cine. La fotografía y el cine van una de la mano de la otra, porque digamos que nos ayudan a poder ver dibujos plasmados en una hoja, por decirlo así. De hecho, el periódico contaba con imágenes. Al principio eran puras letras, pero después se empezó a ver cómo las imágenes podían estar en el periódico. Entonces, la fotografía y el cine. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ajá, pero ¿cuándo se creó la fotografía o el cine? Pues la respuesta es sencilla, muy fácil. De hecho, la primera fotografía fue a finales de la década de 1830. O sea, estamos hablando 400 años después del primer periódico. Esto lo creó en Francia Joseph Nicoll. Aquel utilizó una cámara oscura portátil y bueno, pudo exponer la luz blanca de una placa de peltre recubierta de betún. Imagínense, betún. O sea, ¿qué palabras son esas, no? Y el cine, vamos a ver, el cine. El cine se creó en 1895, el 28 de diciembre, en las que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Agustín y Luis Lumière, conocidos como los inventores del cine. Obviamente fueron ellos los principales, obviamente son los inventores. Esta sesión fue realizada en el Gran Salón de Café de París, en Francia. Imagínense cómo pasamos de lenguaje al cine. Y bueno, según la información recapitulada, lo que sigue después del cine es el telégrafo. El telégrafo, bueno, el telégrafo mayormente
es es aquel dispositivo que permite la comunicación bidireccional a distancia a través de unas señales eléctricas. Esto lo utilizaron mayormente militares o personas con bastante plata que tenían la capacidad como para comprar uno de ellos y comunicarse con personas a la distancia. Esto nos ayudó a facilitar la comunicación a la larga y obviamente a la corta distancia de una manera instantánea y personalizada. Sin embargo, el telégrafo tuvo su primera aparición, ¿verdad? En el año, ya les voy a decir muchachos, un segundo, en 1835. ¿Quién lo desarrolló? Morse. El Morse, que emitió el primer telegrama público, es decir, 9 años después, en 1844. Este tenía forma de como un conmutador, ¿saben? Eléctrico, eso que nos ayudan. Y bueno, mediante la presión de los dedos permitía el paso de la corriente durante un lapso predeterminado. Ahora, obviamente ustedes van a decir, bueno, ¿y cuándo va a llegar el teléfono? ¿O cuándo fue que se creó el teléfono? Bueno, tranquilo muchachos, después del telégrafo, la primera innovación que vino a la mente fue el teléfono. Y fue 20 años después, fue un 7 de marzo de 1876. Y bueno, esto lo inventó Graham Bell, quien apenas 3 días después realizó la primera llamada telefónica para mandar un mensaje a su ayudante, que se encontraba a la habitación de al lado, es decir, a la habitación contigua, diciéndole unas palabras que creo que fue Mr. Watson, quisiera verle o quiero verle ahorita. La traducción en sí es eso, pero obviamente ellos estaban en Estados Unidos, pero fue en inglés que se los nombró. Graham Bell. Este teléfono nos ayudó mucho porque, bueno, hasta el día de hoy podemos ayudarnos y comunicarnos con personas a través de teléfono. Este teléfono era, ¿saben? El que estaba aquí así pegadito a la mesa, pegado a la pared, que tenías que darle vueltas para poder comunicarte. Exactamente, ese era el teléfono. Y bueno, ya después vendría siendo la radio. Imagínense, la radio, esos dispositivos que llevan los guardias o los guachimanes, por así decirlo, que se encuentran en hospitales, en, en restaurantes, en centros comerciales para poder dialogar. Bueno, al día de hoy se usa todavía. Y pese a que el descubrimiento de la radio no está exento de polémicas, porque hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que se podrían decir, se estrenó mayormente, o por lo menos lo dieron a conocer, el 14 de mayo de 1897. Esto lo utilizó el ingeniero eléctrico, el italiano, Guillermo Marconi. De hecho, este es un italiano, fue el primer italiano que se ganó el premio Nobel, ya que realizó la primera transmisión de radio en la historia. Si mal no me equivoco, la radio es la novena etapa de medios de comunicación. Pero sí, correcto, la novena. La décima vendría siendo la televisión, ¿verdad? Que bueno, todo el mundo ha visto televisor, todo el mundo sabe lo que es una televisión, sin embargo, aquí les daremos un breve resumen sobre lo que es la televisión. La televisión se creó el 25 de marzo de 1925. Esto fue con varios ingenieros, varios científicos, pero mayormente quien se llevó el crédito fue un escocés llamado John Luigi Beard, que hizo la primera la exhibición pública de imágenes en movimientos en la televisión, las televisiones cuadraditas esas que ustedes ven. Y bueno, la verdad es que la mayoría de las casas carecían de la calidad de imagen suficiente como para poder ver esto, por lo cual no fueron, al parecer, 3, 4 años después que pudo realizarse a través del mundo. Y bueno, muchos de los hogares tuvieron la televisión. Pero realmente esto nos ayudó mucho, ya que combina las imágenes con las palabras y el sonido para transmitir información, para transmitir cualquier tipo de cosas y novedades que uno podría llegar a ver. El computador, que vendrían siendo la computadora de mesa, se nos ayudaba mucho en lo que eran los trabajos. Y bueno, actualmente poseemos la laptop, que la laptop vendría siendo, junto con el internet y con los dispositivos tecnológicos portátiles, lo que nos ayuda mayormente a la búsqueda de información. El internet se creó en 1969, mayormente en plena Guerra Fría. Estados Unidos creó una red exclusivamente militar. ¿Con qué? Con el objetivo hipotético de que cualquier ataque que podría llegar, podrían comunicarse por allí. Y los dispositivos tecnológicos, bueno, a partir del 1995 para acá. La verdad es que esto nos ayuda bastante a nosotros como medios de comunicación. Y bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, sigan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que lleguen los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.